¿A qué puede llamar usted hoy en día la televisión pública? La televisión pública es esa televisión pensada desde el ciudadano, es esa televisión que resuelve como servicio público sus necesidades, sus intereses, sus gustos, sus preferencias. Es una televisión donde el ciudadano es protagonista, donde los temas del ciudadano se ponen en pantalla. Es una televisión que busca participación, que busca ser interactiva, que busca que lo que aparezca en la programación, que lo que aparezca en pantalla sea de ellos, o sea, sea de uno como ciudadano. ¿Por qué? Porque es que como uno paga impuestos, como uno paga al Estado, entonces finalmente lo que quiere uno ahí es que uno quiere verse reflejado, quiere uno verse representado. Entonces una televisión que representa al ciudadano, esa es la televisión pública, es de todos y para todos. ¿Cómo compara usted la televisión pública de años atrás a la televisión pública moderna? La televisión pública ha cambiado, la televisión pública ha buscado experimentar, la televisión pública se ha abierto a los públicos, sobre todo la televisión europea. En el caso latino se ha vuelto clásica, se ha conservado igual, se ha mantenido. Eso es triste, ¿por qué? Porque no ha habido evolución, porque no ha habido experimentación. La televisión pública europea está jugando, está experimentando con formatos, está experimentando con programación, está experimentando a ver qué pasa cuando yo le entrego una cámara a un ciudadano o a unos ciudadanos, arman una historia, la pongo en pantalla y ellos se ven. La televisión pública europea avanza, la nuestra se queda, se mantiene. Es triste, para mí es muy triste. ¿Por qué? Porque es el lugar, la televisión pública es el lugar de la experimentación, es el lugar del juego, es el lugar donde yo puedo plantear formatos. Los reality nacen de la televisión pública europea, nacen de la televisión holandesa. ¿Por qué? Porque se puede jugar. La televisión privada no puede jugar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de industria, estamos hablando de negocios. Se puede decir que el proyecto de Telemedellín Aquí te ves es un avance en la televisión pública, hablando de Colombia. El caso de Telemedellín Aquí te ves, el asunto no es solamente vernos, pues no es poner vallas y que aquí te ves y que quien no haya salido en Telemedellín pues no es de Medellín. El asunto es un asunto más estratégico. Yo pienso que la televisión pública no es solamente eso, no es solamente mostrar los rostros, sino que es ponerla a debatir. Debatamos lo público, debatamos nuestros huecos, debatamos la comida callejera que es sucia, que debatamos la falta de seguridad. Es un lugar para debatir, es un lugar para mostrarnos como somos, feitos, gorditos. No es solamente aquí te ves porque aquí te ves, por el mero simple de vernos. Es valioso, porque el asunto de la televisión pública también pasa por asuntos de reconocimiento. Qué bueno verme como soy y finalmente cómo me veo, pues veo mis acciones y puedo mejorar y todo el asunto. Hay avances, yo pienso que Telemedellín tiene avances en el sentido que ha habido construcciones participativas medianamente, pero no es muy fuerte, o sea, no hay una mesa donde uno se siente con todas las comunidades, donde haya minorías, donde haya construcción de la programación. O sea, yo construyo la programación, eso es la televisión pública, yo construyo la programación, el discurso de programación es mío, porque ese es mi interés, porque esos son mis gustos, porque esos son mis sueños. El asunto que yo veo con Telemedellín es que Telemedellín es una televisión estatal, no es una televisión pública. ¿Por qué? Porque todo el rato sale el alcalde, todo el rato sale el secretario, todo el rato sale bien que salgan los hechos ciudadanos, pero tan excesivamente no. Uno ver en el prime time permanentemente al alcalde preocupa porque uno no sabe si solamente, más allá de mostrar los hechos, está haciendo política. Y la televisión es muy poderosa. Y finalmente uno elige a los gobernantes porque salen en televisión, porque se ven, pero es un asunto bien peligroso, bien complejo que está haciendo Telemedellín. Hay un juego, y ha habido un juego siempre en todas las administraciones. Luis Pérez lo hizo, Alonso Salazar lo hizo, como que todos se han dado el derecho de hacerlo, y cada vez uno siente que es más visible el alcalde que las acciones ciudadanas. Ahí está la pregunta. En América Latina se confunde lo público con lo estatal. ¿Cómo afecta este pensamiento a la televisión pública? Lo público es una cosa y lo estatal es otro. El Estado debe generar políticas, el Estado debe generar controles, el Estado debe administrar el recurso. Pero lo público, como se entiende lo público, un servicio de todos y para todos, ahí está la clave. Es decir, yo participo, yo lo que hago lo pongo en común. Entonces lo público pasa por otras formas de negociación, o sea,
otros intereses, vuelve y juega. Lo público es de todos, y si es de todos tenemos que vernos, tenemos que reconocernos, tenemos que valorarnos. Y sobre todo, para que ustedes entiendan, la programación es de uno. Entonces, si hay problemas con los niños, nos reunimos las instituciones que tenemos problemas con los niños y empezamos a armar formatos bien novedosos en los cuales esos problemas también se sanen, porque es que también la televisión debe poner en público el problema de los niños, el problema de los homosexuales, los problemas de los colegios, el problema, pero de una forma muy creativa. Hay que ser creativos, o sea, la televisión pública no puede ser aburridora, la televisión pública no puede poner a hablar y hablar y hablar a la gente, es un asunto más de poner imágenes. Ustedes se imaginan un programa hablando de niños, un programa de niños donde los niños construyan sus historias, donde muestren sus problemas, su violencia familiar, su violencia intrafamiliar, y uno vea eso y uno diga, por Dios, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Es entregar la cámara un poco en lo público, entregar la cámara al otro. Por ejemplo, yo digo en la clase de periodismo, el micrófono no se entrega en periodismo, pero cuando estoy haciendo un programa como Arriba Mi Barrio, del cual fue director, le entregamos el micrófono a la gente. ¿Por qué? Porque era público, porque él podía preguntar, porque él podría hablar, porque él tenía todo el derecho de participar. Los intereses políticos, ¿cómo afectan la verdad de la televisión pública? La televisión pública hoy en Colombia, en Latinoamérica, ha estado muy tocada por los intereses políticos. Entonces, Teleantioquia, el gobernador mete la mano en Teleantioquia. En Telemedellín, el alcalde mete la mano en Telemedellín. Y quieren hacer política con eso. O sea, política no entendía como participación, sino política entendía como politiquería. Entonces, el lleno de los consejos, o sea, Luis Alfredo Ramos está en consejos, está en Anorí, está en Gómez Plata, está en Carolina, está en todos lados. Pero el asunto que preocupa es hasta dónde se vuelve protagonista él. Y uno no ve a la gente, o sea, la gente aquí no hace nada. Usted ve un programa de esos y la gente es, cuando Álvaro Uribe uno veía que la gente, él hablaba, él decidía, pero la gente no decidía, o sea, no veíamos a la gente en acción, no veíamos a la gente discutiendo. Necesito una casa, yo la pongo, eso es para mí, eso es como una politiquería, eso es como yo soy el Dios y yo le resuelvo sus problemas. Pero sabemos que en un estado comunitario como el que propone Uribe, en esencia, un buen estado comunitario es el que pone a la gente a participar para construir la casa, para mejorar el parque, para mejorar el ambiente, ¿cierto? Eso sí es un asunto totalmente distinto a lo que estamos viendo en televisión, que es puro discurso, es puro bla bla bla, pero la gente no se ve. Entonces, ¿hasta dónde eso es participación? En un estado que la Constitución dice que es un estado social de derecho participativo, ¿hasta dónde lo cumplimos? ¿Cómo se imagina usted la televisión pública en 10 años? La televisión pública en 10 años, la televisión pública colombiana en 10 años estará muerta si no se transforma. ¿Por qué? Porque no está trabajando públicos, en audiencias, no está formando nuevas audiencias. ¿Dónde están los jóvenes? En un programa musical. Los niños, ¿dónde están? La televisión pública la siento quedada, si no se transforma, ¿qué va a pasar? La televisión pública hoy la ven adultos de 35 a 60 años, ¿qué va a pasar cuando se mueran? O sea, esa pregunta es muy bien hecha. Si no se transforma, es decir, si no empieza a generar formatos, nuevas formas de ver, a atraer públicos, a mejorar sus niveles de sintonía, porque es que la televisión pública también tiene que ser vista. La televisión pública no es esa que uno, por ahí dicen que no, que es que la televisión pública no, que la vean 4, pero no, es un asunto, la televisión es un asunto masivo, porque yo en la televisión, si yo trabajo masivamente, puedo cambiar muchas cosas. Yo, la buena pregunta, ¿dónde veo la televisión pública? La veo estancada, y además con unas nuevas exigencias, que es una televisión digital, interactiva, participativa. ¿Hasta dónde nos estamos preparando para eso? No veo a nadie preparándose para eso, ni a Teleantioquia, ni a RCN, ni a Caracol, ni a Telemedellín trabajando en esos desarrollos que van a venir y donde va a haber una cantidad de programaciones, una cantidad de cosas. Hay intentos, pero esos intentos se quedan en eso. Hay que buscar innovar, hay que buscar experimentar, hay que buscar jugar y hay que traer audiencia, porque finalmente les quiero decir que la audiencia que se ha sacrificado después de la llegada de la televisión privada en la televisión pública, en la televisión regional, ha sido enorme. Programas como Arriba Mi Barrio, que tenían cerca de 25 puntos, hoy en ese horario está 0, el 2 de la tarde. Programas como Recórtulis, El Revuelto, que tenían cerca de 36 puntos, hoy ahí estábamos en 3 puntos rating. La gran pregunta es, ¿por qué hemos sacrificado tanta audiencia? ¿Por dónde está esa audiencia? ¿Para dónde nos fue? ¿Y por qué se nos fue? ¿Cree que el proyecto de Telemedellín 2.0 es un avance en la televisión pública?
El proyecto 2.0 de Telemedellín es un avance considerable. Medellín es digital, Medellín está apostando a eso. Yo pienso que en ese sentido ahí Telemedellín sí gana. El asunto es qué hacemos con eso. O sea, el asunto sí, tenemos tecnología y tenemos ese acercamiento a través de la web, con ese fin de hacer convergencia de medios. Pero nuevamente entra el contenido. ¿Qué va a haber ahí? O sea, ¿vamos a ver fútbol o vamos a generar verdadera participación ciudadana? Vamos a generar verdadera interacción. Es decir, vamos a hacer cambios desde la televisión. Por el contrario, sería no hacer lo que nos mandan, que es un servicio público. Sería otro medio, otra posibilidad, pero hasta ahí.